Hola, hola a todos y bienvenidos a este nuevo sábado. Hoy seguimos con nuestra serie Like Jesus y el tema que estaremos hablando será acerca de el buen pastor. Para esto vamos a leer el siguiente pasaje que se encuentra en Juan capítulo 10 versículos del 1 al 18 que dice así: de cierto les digo, que el que no entra al redil de las ovejas por la puerta, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y asaltante. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A él le abre el portero, y las ovejas oyen su voz. A sus ovejas las llama por su nombre y las conduce afuera. Y cuando saca afuera todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero al extraño jamás seguirán. Más bien huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les dijo esta figura, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces Jesús les habló de nuevo y les dijo: de cierto les digo, que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los oyeron. Yo soy la puerta. Si alguien entra por mí, será salvo. Entrará, saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor pone su vida por las ovejas. Pero el asalariado, que no es el pastor y a quien no le pertenecen las ovejas, ve que viene el lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo arrebata y esparce las ovejas. Huye porque es asalariado y a él no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Como el Padre me conoce, yo también conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. A ellas también me es necesario traer y oirán mi voz. Así habrá solo un rebaño y un solo pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. En el contexto de esta parábola, Jesús venía de hablar con los fariseos con respecto a la ceguera espiritual, luego de que había sanado a un ciego de nacimiento. Jesús le decía: yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarles a los que creen, que ven, que en realidad son ciegos. En medio de todo eso, los fariseos le preguntan: o sea, ¿estás diciendo que nosotros somos ciegos? Y Jesús les dice: si fueran ciegos, no serían culpables, pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. En la parábola que Joana leí hace un momento, tiene mucho que ver con esto que había acontecido. Los fariseos en ningún momento se alegraron por la sanación del ciego. La autoridad que ellos querían demostrar era una autoridad dominante, una autoridad sin compasión, sin misericordia y arrogante. Nada parecido con lo que hablamos la semana pasada con respecto a lo que nos enseña Jesús a cómo ejercer la autoridad. Jesús en la parábola está resaltando varios enemigos de las ovejas. Hace las advertencias para que estemos atentos y así lo podamos reconocer. Con esta enseñanza Jesús ilustra que Él es el buen pastor, quien cuida y guía a las ovejas. Y también hace referencia que Él es la puerta para poder dar acceso al redil. El redil normalmente era un espacio amurallado en medio del campo, con una puerta que daba acceso al interior, donde estaban las ovejas. Cuando el pastor por la mañana se acerca a las ovejas para sacar a sus ovejas a pastar, el portero lo dejaba pasar porque es el propietario de las ovejas. También hace referencia a que los enemigos que tienen estas ovejas y los daños que pueden hacerle. Partiendo de esta ilustración, estudiaremos entonces tres aspectos que debemos reconocer en nuestra vida a diario. El primero es reconocer quién es la puerta. Y Jesús nos dice: yo soy la puerta.
Si alguien entra por mí, será salvo. Entrará, saldrá y hallará pastos. Jesús es el único acceso para entrar al redil. Con las palabras que él decía, yo soy la puerta, Jesús confirma su propósito aquí en la tierra, su papel como enviado del Padre, a quien el Padre le ha dado todo el poder y toda autoridad. En este caso, los fariseos y los demás líderes religiosos que no se someten a la autoridad de Jesús desobedecen por completo a Dios. La puerta nos da acceso a la salvación, la libertad, la provisión, la alegría, la paz, el conocimiento, la sabiduría, a conocer nuestro propósito, a caminar confiados, a tener confianza, una vida de plenitud, y sin duda nos da acceso a una vida en abundancia. Tantos beneficios que podemos obtener al reconocer quién es la puerta. Muchas veces estamos caminando sin rumbo, sin visión, sin propósito, sin fe, así como las olas del mar, que el viento las lleva de un lado hacia otro. Y sin darnos cuenta, estamos llevando nuestra vida a la muerte. Hace más o menos 6 años yo estaba en esa situación. Y algo importante que acotar es que reconocer no se trata simplemente de decir, ok, yo sé quién es Dios. Sí, yo asisto a la iglesia. O sí, no, es que yo soy cristiano. Reconocer va más allá que saber que algo existe. Reconocer tiene que ver con examinar, conocer por completo, estar cerca, intimar, sujetarse, amar, honrar, respetar y agradecer. Como les decía, en esa situación en la que yo me encontraba, era de esas personas que simplemente ocupaba un sitio, ocupaba una silla. Estaba seguro que Dios existía, pero no buscaba conocerlo. Estaba seguro que existía, pero no procuraba en ningún momento que mi vida fuera transformada. Estaba seguro que existía, pero no obedecía. Y es una situación muy frustrante, porque en ese momento tú sabes que estás mal, tú sabes que estás haciendo cosas incorrectas, pero sigues nadando en contra de la corriente. Y esto me recuerda a otra anécdota en la que me sucedió de manera literal en una playa. Es demasiado horrible cuando la corriente te arrastra por completo y sientes que no puedes hacer nada. Aunque seas experto nadando, la corriente te sigue arrastrando, te sigue arrastrando. Pero todo esto cambia, todo esto cambió en mi vida cuando decidí decirle al Señor, te reconozco como la puerta, como el único acceso para tener la salvación, para poder tener una vida en abundancia. Así es, y es que el segundo aspecto que debemos reconocer es reconocer a los enemigos. Y es que cuando el pastor se presenta en la puerta, tanto el portero como las ovejas lo reconocen como el propietario legítimo de estas. El pastor reúne a sus ovejas, las dirige hacia afuera y las lleva a pastar en algún lugar. De esta manera instintiva, las ovejas siguen a su pastor porque conocen su voz. Jesús nos advierte de el ladrón y el asaltante, el asalariado y el lobo como los enemigos a reconocer. Y es que el ladrón y el asaltante tienen como objetivo el robar, matar y destruir. Busca apropiarse del rebaño, intenta por todos los medios entrar al redil sin que el portero se dé cuenta. Lo hace de esta manera porque no tiene derecho al rebaño. Jesús nos enseña a estar atentos de esos malos líderes como lo eran los fariseos, que solo buscan aumentar su poder y sus posesiones. El ladrón lo único que quiere es enriquecerse a sí mismo, sin que le importe si así destruye el rebaño. Busca dominarla e intimidarla. Las ovejas no solo se niegan a seguir al extraño, sino que incluso huyen de él porque las ovejas no reconocen la voz del ladrón. Una diferencia entre el ladrón y el pastor es que el pastor no necesita entrar a escondidas para que el portero no se dé cuenta. El portero reconoce quién es el pastor, el dueño de las ovejas. Y el asalariado tiene como objetivo cuidar a las ovejas. A él le pagan por hacerlo. El asalariado, que no es el pastor, solo cuida temporalmente las ovejas. El asalariado no conoce a las ovejas, no tiene esa relación de confianza como la tiene el pastor, que al llamar las ovejas, ellas escuchan su voz y lo reconocen.
el asalariado, al ver peligro, al ver una situación complicada, una situación de adversidad, él huye y las abandona. El asalariado sale corriendo porque solo mira el interés propio, piensa solo en sí mismo y tiene falta de compromiso. El asalariado no ama a las ovejas. Y esto lo podíamos ver en los fariseos. Cuando Jesús sanó al paralítico, los fariseos no le dieron nada de importancia a lo que había sucedido en la vida de ese paralítico. También en otra ocasión, cuando ellos le llevan a la mujer adúltera, no tuvieron nada de compasión y la querían apedrear y juzgarla por lo que había hecho. La diferencia entre el pastor y el asalariado está en la relación de confianza. El pastor conoce a las ovejas y las ovejas le conocen a él. El pastor da su vida por las ovejas. Y está el otro, que es el lobo, que tiene como objetivo atacar a las ovejas. Y el lobo busca engañar a las ovejas para luego atacarlas. El lobo es una figura para describir el peligro que amenaza el rebaño. En Mateo capítulo 7, versículo 15 dice: guárdense de los falsos maestros o de los falsos profetas, que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero que por dentro son unos lobos rapaces. Y el tercer aspecto a reconocer es el buen pastor. Jesús nos dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor pone su vida por las ovejas. Y es que el pastor, el portero, lo conoce. El pastor es quien guía y conduce a las ovejas. Conoce a cada una de ellas y las llama por su nombre. Las cuida y da su vida por ellas. Jesús se identifica como aquel a quien le pertenecen las ovejas, el buen pastor, al que oyen y siguen, aquel que las guía a buenos pastos y las protege de los enemigos, dando incluso su vida por ellas. Esto nos habla de propiedad, de cuidado, protección, conocimiento íntimo, amor ilimitado y sacrificio. Jesús demuestra que obedece por completo al Padre. Como buen pastor, no es compatible una actitud egoísta en la que pensemos o vamos a pensar como el asalariado. Jesús también explica que tiene otras ovejas, que la salvación no simplemente era del pueblo judío, la salvación es para toda la humanidad, traspasa fronteras. Jesús decía: a ella también me es necesario traer y oirán mi voz. Así habrá un solo rebaño y un solo pastor. En el momento que reconocemos a Jesús como la puerta de salvación, nuestras vidas cambian por completo. Jesús nos advierte de los peligros que podemos conseguirnos y por eso necesitamos ejercitar nuestra capacidad de discernimiento para evitar ser engañados. Ser como Jesús representa abnegación. Ser like Jesus representa dar la vida por las ovejas. Y quizás muchos pensarán: bueno, es que yo no soy pastor, yo no soy un líder, yo no soy maestro, yo no soy profeta. O eso solo le tocó a Jesús. O eso solamente le tocó a Jesús. Resulta que esta enseñanza es para todos nosotros. Somos discípulos de Jesús. Seguimos a Cristo. Imitamos a Jesús. Somos hijos de Dios. Entonces debemos dar nuestra vida por la de nuestros hermanos. Debemos esforzarnos por ellos. Y esto lo podemos leer en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 16, que dice así: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Y es que debemos entonces cuidar a quienes Dios puso en nuestras vidas, a quienes Él nos encargó. Debemos evangelizar en los lugares donde Él mismo nos ha puesto. Debemos discipular a las personas que nos entregó y debemos testificar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y esto aprovechando también todos los recursos que tenemos. Aprovecharlos al máximo para poder seguir haciendo lo que Jesús nos enseña a través de esta parábola. Y este ha sido nuestro mensaje, el mensaje del sábado ya, que como todos los sábados esperamos que haya sido de bendición, que podamos atesorarlo y ponerlo en práctica. Recuerden compartirlo con sus amigos, dejar sus comentarios, si les gustó denle like y suscríbanse a nuestro canal.
Nos vemos así entonces en una próxima actividad.